Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy estamos con el periodista José Reyes, quien realizó una investigación de todo lo que implica que Donald Trump esté en el gobierno y cómo afecta a nuestro país. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Erika. Gracias. Bueno, me gustaría que nos platicara un poquito de esta investigación tan amplia que hizo entrega en 3 partes para la revista Contralínea y cómo está estructurada, qué nos demuestra, qué nos plantea su trabajo. Sí, el trabajo, el reportaje parte de una investigación que realizan especialistas del Instituto Español de Estudios Estratégicos, Jessica Cohen y José Luis Blanco, y se denomina Grupos Terroristas de Corte Radical. Es una serie que ellos han hecho de varios grupos radicales de todo el mundo. Al referirse específicamente a los grupos radicales de extrema derecha en Estados Unidos, concentran su análisis, sus datos y todo su bagaje de información que logran documentar y que entregan hasta junio de 2017, precisamente a petición de la Dirección de Investigaciones del Instituto Español. Ellos refieren, por ejemplo, que el fenómeno de la ultraderecha en México, en Estados Unidos, que se le domina como terrorismo doméstico, es muy común que allá se le llame de esa manera, es más letal que el yihadismo. En los últimos 3 lustros, desde los atentados a las Torres Gemelas en 2011 hasta junio del 2015, se han cometido más de 2.300 acciones violentas, y de esas la mayoría ha correspondido a los grupos de ultraderecha de Estados Unidos. Fundamentan su investigación con una serie de organizaciones que se dedican precisamente a darle seguimiento a los grupos radicales de extrema derecha y neonazis en el mundo. Es decir, es un análisis muy riguroso, una investigación muy completa, basada en datos duros. Empiezan por definir más o menos en qué consiste este fenómeno que ellos denominan como el supremacismo blanco en Estados Unidos. El supremacismo blanco en Estados Unidos no es otra cosa que los blancos son los dominantes en todo y ninguna otra raza, ni latinos, negros, musulmanes, judíos, etc., cuentan. Son eximidos, pues, prácticamente, a pesar de que constituyen porcentajes importantes de la sociedad norteamericana. En ese sentido, los analistas dicen que en este contexto, o sea, ellos clasifican la existencia de estos grupos en una gama infinita que van desde el Ku Klux Klan hasta, en esos extremos, desde el Ku Klux Klan, que tiene una existencia ya de más de un siglo, hasta los neoconfederados en la guerra civil y hasta la derecha alternativa que actualmente gobierna Donald Trump. Es decir, estamos hablando prácticamente de 150 años de la existencia de estos grupos que ahora se regodean y son más, se han vuelto pues más prepotentes e incluso amenazan con reposicionarse frente al avance, entre comillas, al avance relativo que ha tenido la sociedad norteamericana y su relación con el mundo en fenómenos pues como el cambio climático, el asunto de la atención de la salud, las relaciones internacionales, la migración, la tolerancia con musulmanes, judíos, etc. En ese sentido, señalan que la mayoría de las organizaciones que se han dedicado al estudio de los supremacistas blancos los ubican pues dentro de los principales grupos neonazis que han venido causando más daño en Estados Unidos que los grupos musulmanes de los yihadistas, incluyendo el famoso Estado Islámico.
Parece que todas las ganancias sociales y de democracia que se han llevado a cabo a través de distintas manifestaciones y bueno, ya incluso de movimientos sociales importantes en Estados Unidos se encapsulan o se hacen a un lado con la presencia de estos grupos. Sí, así es, de tal manera que estos grupos representan una amenaza. Digo, con la ascensión de Donald Trump ya hemos visto en 6 meses de gobierno las serie de irregularidades, por así decirlo, las torpezas en el ejercicio del gobierno, en virtud de que no es un jefe de Estado, carece de experiencia política, es un empresario exitoso, y todo ello lo supedita a su pensamiento, a su forma de actuar, que mezcla entre el negocio y el supremacismo blanco. De ahí todas las medidas que ha adoptado, de ahí el fortalecimiento de la defensa, de la marina, porque para el supremacismo blanco no existe en el mundo otro curso, pues, para el desarrollo de la sociedad que el que plantea los grupos de derecha. Incluso se ha vanagloriado se vanagloriaba o apoyaba la posibilidad de que ganara Le Pen en Francia, etc. Sin embargo, ha venido tropezando, no solo en la conformación de su gabinete, le han renunciado varios de sus principales asesores. Sin embargo, hay que decir que en el gabinete aún predominan el 9% de los miembros del gabinete de Donald Trump está vinculado a militares, en comparación con Barack Obama, que tenía el 5%. Y todos estos, gente que ocupa algún lugar en el gabinete de Donald Trump, está muy vinculada a la industria militar, es decir, a la industria de la guerra, la bélica, básicamente, que es con lo que actualmente se sostiene Estados Unidos a nivel internacional, ¿no? Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando con el periodista José Reyes de este tema. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx y bueno, estamos platicando con el periodista José Reyes, quien realizó un reportaje sobre la derecha en Estados Unidos, y más adelante vamos a hablar de las implicaciones que tienen estos movimientos sociales de ultraderecha para la sociedad mexicana. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el perfil de estos grupos que actualmente están dominando la escena política, militar y económica de Estados Unidos? Sí, de acuerdo con los investigadores españoles, el punto es que el movimiento de extrema derecha en Estados Unidos, sus características fundamentales son su oposición a los sistemas democráticos. Apoyan teorías conspirativas, nacionalismo, racismo, xenofobia, antisemitismo, el uso de la violencia, y todos ellos se agrupan, es decir, cada uno dependiendo de sus características, o se organiza, mejor dicho, en los distintos grupos que actúan en la clandestinidad, porque estamos hablando de estos grupos que son los que ejercen el terrorismo doméstico en Estados Unidos, pero que se mueven de manera clandestina, ¿no? Esto es muy grave, pues, porque se perfila una sociedad ya de por sí muy violenta, con el reforzamiento de los pilares, pues, de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, al dotarle de mayores recursos, mayor presupuesto, mayor equipo, armamento, etcétera, etcétera. Esto pone en riesgo no solo a la población de Estados Unidos, sino que eventualmente podría ser motivo de que surgieran conflictos internacionales. Y ya vemos, pues, las provocaciones que hay entre Estados Unidos y Corea del Norte, para tocar solo uno de ellos. Los grupos de extrema derecha en Estados Unidos
Por ejemplo, vamos a dar unas cifras. Dice, en 2016 los movimientos de odio que había en ese país eran 916, entre los que destacan 130 grupos vinculados al Ku Klux Klan, 99 grupos neonazis, 100 grupos de nacionalismo blanco, 78 skinheads racistas, 21 de identidad cristiana y 43 neoconfederados. A ellos se unen 101 grupos antimusulmanes, 52 contrarios a homosexuales y lesbianas y 100 grupos que propugnan el odio en general. Sin contar, por supuesto, los que se denominan como los lobos solitarios, que son actualmente los que están actuando no solo en Estados Unidos, sino en Europa, como una medida de efecto cucaracha y de retroalimentación entre la derecha estadounidense y los efectos que está provocando la derecha en Europa, fundamentalmente en Inglaterra, Francia y Alemania. Es decir, ¿cuál es la forma de actuación? No solo están incrustados en el aparato de poder económico y político de Estados Unidos, sino que tienen lazos, conexiones y demás con grupos de extrema derecha de otros países. Frente a esto, es decir, ellos que llevan a cabo, por ejemplo, actitudes racistas contra los migrantes, sobre todo, por ejemplo, en Texas, en donde hay grupos hasta que los cazan pues, a los migrantes para impedir que pasen. Ha habido muertos de varias nacionalidades de Sudamérica y de México, por supuesto, pero todo eso no se documenta, no se hace tanto alarde ni tanta propagación en la prensa norteamericana, ni en la mexicana, podría decirse, como se hace tanto escándalo como cuando un yihadista, un musulmán, un sirio, etcétera, asesina o atropella o pone... Esto no quiere decir que se esté haciendo apología del terrorismo. Simple y sencillamente lo que se quiere decir, de acuerdo con el análisis de los especialistas, es que el terrorismo internacional no es como lo pintan. Depende de las circunstancias concretas en que se produzca y dónde y cómo. Cuando se devela este documento, nadie lo publica, salvo en la página del Instituto de Estudios Estratégicos de España. En ningún medio, ni de los grandes medios de comunicación transnacionales, lo toman, lo publican y dicen, bueno, la situación está de esta forma, no pasa nada. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque de lo que se trata es de denostar, de evidenciar, de criminalizar a todo lo que huela a inmigración, etcétera, con este pensamiento de supremacistas blancos que además va al grado el extremo, mejor dicho, de llevarlo al aspecto biológico, porque ellos dicen, por ejemplo, que los negros y los judíos no fueron creados por Dios en el mismo día en que Dios creó a los blancos, y que el resto de las razas no son otra cosa más que el resultado de la copulación entre Eva y la serpiente. Es decir, una serie de locuras que explican de qué manera se comporta ideológicamente este movimiento supremacista y que verdaderamente, dada la naturaleza, es un verdadero símbolo de los tiempos, ¿no?, que vivimos. Pues grupos de odio, como lo comentan los investigadores y el periodista José Reyes, que deberían no existir. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando del tema. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Y bueno, ya después de este planteamiento que nos ha hecho el periodista José Reyes de lo que significan los grupos de odio en Estados Unidos, me gustaría que nos comentara cuál es el impacto que tiene ya para México y los mexicanos, tanto los que tratan de entrar a ese país como los que ya viven, y bueno, para algunos que están también en América Latina, ¿no?
Muy bien, de lo que se ha venido observando y de que es del dominio público, por supuesto, son primero las amenazas, las bravuconadas que Donald Trump dijo desde que era candidato a la presidencia de Estados Unidos y que ha venido cumpliendo con tropiezos. Lo más grave de todo esto es, en efecto, tres cosas fundamentales. Primero, el muro, para lo cual ya consiguió recursos por más de $1,000 millones. Segundo, el aspecto que tiene que ver con el intercambio comercial y cuya discusión está en vías de iniciarse entre los tres países, México, Estados Unidos y Canadá. Y lo más relevante es que todo esto va a repercutir en las condiciones de desarrollo de por sí precarias y lamentables para México. Ya no digamos desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque hay que verlo en perspectiva. En el año que viene, en 2018, va a haber elecciones. Se va a renovar prácticamente el poder ejecutivo y legislativo. Y legislativo en su totalidad, además de la jefatura de gobierno. Y todo esto tiene sus enormes repercusiones, porque por primera vez el presidente 45 de Estados Unidos ve cómo hace muchos años, recién conquistada Norteamérica, recién ve a sus colonias, pues. Es decir, Trump no se anda con medias tintas. Trump sabe, lo demuestra y lo expresa sin tapujos, hasta con descaro, de manera burda, lo que va a suceder. Y lo que va a suceder, de acuerdo con algunos analistas que entrevistamos del Centro de Estudios Superiores Navales y de la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, es que es muy grave lo que está ocurriendo y las repercusiones que va a tener para México. Primero, en los primeros inicios de que asumió el poder en enero de este año, vimos cómo se contrajo la economía, el dólar andaba fluctuando, todavía no se estabiliza, la caída del petróleo, dejó de comprar, obligó prácticamente a México a sentarse en el banquillo de los acusados, a pesar de que pues, se provee el 80% de los productos que requieren los estadounidenses, salen de aquí, de México, de lo que produce México, y todo eso va a impactar en la economía nacional, por supuesto. Ahorita en lo inmediato no se resiente, porque estos fenómenos evidentemente han sido de alguna manera retardados por las políticas prácticamente de emergencia que han adoptado tanto el Banco de México como las discusiones que se han tenido respecto de las medidas que ha venido tomando Donald Trump respecto del Tratado de Libre Comercio y la migración. Sin embargo, no hay que engañarnos, pues. El fenómeno se va a radicalizar y una vez que se afiance bien en su gobierno, se va a profundizar la crisis, va a haber mayor desempleo, va a haber incluso más violencia. Esto independientemente de que prácticamente ya sea menor la migración, incluso con el ascenso de Trump, que antes de él, ¿no? Que durante el periodo de Obama, para no hablar más de la gran cantidad de deportaciones que van a llegar a nuestro país. Todo esto va aderezado con un discurso del odio, que es característico del supremacismo blanco y cuyo principal exponente es Donald Trump. Donald Trump es no solo misógino, es antisemita, es antimigrante, es intolerante, es ocurrente, es un fenómeno político, mediático, producto de la crisis del imperialismo o del capitalismo en su fase superior. Tal tipo de personaje no hubiera sido procreado, construido, si no se dan estas condiciones en donde el capital mundial ya no haya para dónde correr, ya no haya qué territorios explotar, ya no haya qué espacios financieros para especular dónde colocar el dinero que de manera artificial se está produciendo, para seguir
esquilmando para seguir sometiendo a la economía mundial. De tal manera que este personaje encaja perfectamente con la potencia más poderosa del mundo, y ahora solo esperemos que no haga una locura no solo mundial, sino que con México tenga, ahora sí que a bien, como dice Peña Nieto, tomar en consideración que de radicalizar su pésima relación que lleva actualmente con el país, pondría en peligro la seguridad nacional de México, en virtud de que pues habría conflictos, ¿no?, internos, y todo eso también no le conviene a Estados Unidos. Antes de terminar, me gustaría que escucháramos al académico Emilio Bizarretea, que es investigador de la máxima casa de estudios, quien toca dos temas que me parece que son muy importantes y que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio y la seguridad nacional. Vamos a escuchar. Que debido al comportamiento que ha tenido el presidente de Estados Unidos, deberían de integrarlo ya como parte de la agenda nacional de riesgos, por todas las exabruptos, las torpezas, las lesiones en la rodilla, etcétera. Esa es una parte. Y la otra, cómo se engarza esa derecha alternativa, que son ultras xenofóbicos, antihomosexuales, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hay esa amiga, pues, con los grupos de derecha en México? Por ejemplo, con el PAN, como antes en otras épocas, que estaban más en auge las derechas en Puebla, por ejemplo, Guadalajara, ¿no?, en Querétaro, en el Bajío. No se ve, pues, que haya ni siquiera un interés, ¿no?, para ver cómo se pueden enlazar políticamente estos grupos para que pudieran tener las dos cosas en paralelo. Yo creo que hay un desgaste de esa derecha a raíz de la oportunidad que pudo haber tenido con Fox, el fracaso políticamente. La impresión que me queda, así a bote pronto, es esa, que no lograron capitalizar la presencia de un miembro finalmente de esas características de grupo en el poder para echar a andar determinados proyectos. Los que hizo, que fueron dirigidos a Guanajuato y apoyo, realmente no crecieron. No logró tener la conectividad con los de Chihuahua, con los de Nuevo León, con los de Jalisco mismo. Logró mantener cierto control, pero no creció. Para bien o para mal, se opacaron ellos mismos. Tuvieron esa especie de desarrollo, lo focalizaron muy local y no logró permear a nivel nacional. O sea, no permeó Veracruz, por ejemplo. Puebla se mantuvo a pesar de que había vínculos políticos panistas, no logró cambiar. Y entonces lo que significó es la falta de visión de un proyecto nacional. Tenían proyectos locales, quizás muy bien dominados, pero no había un proyecto nacional, lamentablemente. ¿Dónde está el problema en el caso de la agenda de riesgo? Como tal, es un instrumento que en este momento ha sido una especie de diseño para evitar conflictos. Una parte, quizás una parte relevante, pero no la parte central en términos de una política de seguridad nacional. El asunto de la agenda de riesgos con las políticas de seguridad nacional es que la concepción mexicana de seguridad nacional, doctrinaria y realistamente, fue superada ya en esa etapa de seguridad en términos de movimientos antisistémicos. Lo que en este momento tenemos que enfatizar es esa especie de proactividad de desarrollo, la otra vertiente. El término de la seguridad está concentrado en la fórmula en que los narcodelincuentes han creado una infraestructura de corrupción, de impunidad y de una serie de actividades
la más reciente que ha cobrado un auge, por ejemplo, es el caso de los huachicoleros. O sea, que nadie se hubiera imaginado que estuviesen detrás de ellos, pero que creían que nada más era una especie de corrupción entre la autoridad local, municipal o estatal, por ejemplo. Ya se dio cuenta que hay una intervención de control sistemática en donde de manera disfrazada o menos visible estaban actuando los mismos cárteles. Entonces, ese tema se volvió realmente no un problema. Yo creo que entramos en un desfase que no hemos sabido aprovechar en función de las estructuras que tenemos. Y ahí sí me atrevo a decir que quienes han participado, en particular en términos de la responsabilidad que tendrían, no han impulsado esta vertiente del desarrollo. Es decir, la agenda se volvió un campo muy limitado a tratar de observar solamente el conflicto y no mirar hacia las posibilidades del desarrollo que evitaran realmente que el conflicto se mantuviera. Es decir, no vimos esa parte, nada más nos metimos en términos del análisis que se vislumbra a lo causado, no a la causa, a lo que estamos viendo en la superficie, no a lo que lo nutre o lo alimenta. Y entonces, la verdad... Una visión inmediatista, ¿no?, de los problemas sociales nacionales. No contribuye a eso, eso ya está probado, que no resuelve nada. Pues aquí un experto en seguridad nacional y en estos temas que tienen que ver con las relaciones de México y Estados Unidos. Gracias a usted también por haber estado con nosotros con esta investigación. Al contrario, Erika, muchas gracias a ustedes y buenas noches. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Hasta luego.